Después de tantos rumores y filtraciones que se hicieron hace ya varios meses, el día de hoy podemos ver oficialmente el nuevo modelo de PlayStation 5, llamado PlayStation 5 Pro, así que estaremos analizando un poco las diferencias que nos mostraron en la presentación de este nuevo modelo con respecto al modelo original de PlayStation 5, por lo que comenzaremos hablando sobre su diseño. Como vemos, mantendremos el mismo diseño de PlayStation 5 en forma vertical, únicamente el cambio lo podemos ver en estas ranuras o líneas que tenemos en los laterales, que ya estaba presente en el modelo Slim de PlayStation 5, solo que aquí, como vemos, le agregaron un par de ranuras más, que me parece que solamente es un diseño estético, ya que las ranuras para la entrada de aire de esta consola está por la parte superior, así que no sé si estas ranuras adicionales funcionen también como una entrada de aire. Sobre el control también seguiremos teniendo el mismo control DualSense, por lo visto no ha habido ningún cambio, por lo menos en duración de batería o algún cambio que destaque un poco del modelo Slim o modelo original. Como vemos, seguirá siendo el mismo DualSense que ya tenemos actualmente. Y hablando sobre la potencia, que realmente es lo que importa en un modelo Pro, que se supone que será el más potente de los dos modelos anteriores. En este apartado, como vemos, nos presentaron que ahora tendremos un 67% más de potencia en la GPU o tarjeta gráfica, lo que se traduce que podremos correr juegos a más de 30 FPS sin necesidad de activar un modo calidad o un modo rendimiento, ya que de igual forma tendremos un 28% más de velocidad en RAM y 45% de renderizado. Con esto nos podemos dar una idea de la potencia que tendría este nuevo modelo. La verdad es que quizá no sean datos tan específicos, así que habría que ver un poco el apartado técnico oficial que nos muestren más adelante, pero yo creo que con esto sabemos que obviamente será más potente que el modelo original o Slim, y aquí es donde viene la pregunta si realmente valdría la pena hacer un cambio de nuestro modelo original al modelo Pro de PlayStation 5. Y la verdad es que tanto viendo la presentación de PlayStation 5 Pro como lo que ya tenemos actualmente en PlayStation, creo que no hay una razón por la cual comprar este nuevo modelo, quizá únicamente sea por la potencia que nos podríamos esperar en un modelo Pro, pero viendo desde otro punto de vista realmente no hay nada novedoso que nos lleve a adquirir este nuevo modelo, ya que no hay juegos Next Gen o que hayan sacado provecho incluso en PlayStation 5 original. Creo que todavía esta consola aún no ha tenido verdaderamente un juego o entregas que realmente saquen provecho a estas consolas. Únicamente hemos visto remasters y alguno que otro título que se ejecuta bien en esta consola, pero como tal un título que corra a 120 FPS o 60 FPS a una resolución de 4K nativos, realmente creo que no hay ninguno que saque este provecho a la consola. Y lo mismo pasará con el modelo Pro, ya que incluso en la presentación vimos que se ejecutaban juegos que ya están en PlayStation 5 y que corren excelentes prácticamente con el mismo rendimiento. Quizá con un poco más de mejora, que a simple vista creo que no notaremos el cambio, ya que tanto en PlayStation 5 original como Slim van bastante bien. Creo que los cambios serían mínimos, sobre todo porque se implementará el uso de IA para escalar juegos a resoluciones altas, y es que en las consolas que ya tenemos actualmente se ven muy similares, ya que no hay un cambio tan grande que se pueda apreciar. Todo se hace a través de IA, que ya lo hemos visto con FSR, que mejora un poco la velocidad de cuadros por segundo y la calidad, que ya está implementada en algunos juegos actuales. Realmente no hay nada de resoluciones nativas o un rendimiento que aproveche al máximo el hardware de la consola, así que si ya tenemos el modelo original o Slim de PlayStation 5, creo que no estaría mal quedarnos con estas consolas, ya que seguirán sacando juegos, tendrán prácticamente un rendimiento similar, todo el contenido estará tanto para el modelo original, Slim y Pro, así que como tal todavía siguen valiendo la pena. Y es que también otro punto importante es sobre el precio que tendrá este modelo Pro, ya que tendrá un precio de aproximadamente $700, que como sabemos es un precio sin impuestos, así que quizá esté rondando los $800 o $750 aproximadamente en más países, lo cual se hace un precio algo elevado teniendo en cuenta de que es un modelo digital, que se esperaría que al no tener lector de discos el precio bajara un poco más, además de que no contaremos con la base para colocarla en vertical, ya que esta se vende por separado. Así que la verdad es que me parece un poco caro, realmente no sé si en algún futuro pueda bajar de precio, pero creo que a estas alturas ya es mejor esperar hasta la siguiente generación de consolas, que quedarían como unos 2 o 3 años aproximadamente. Así que este modelo creo que puede pasar por alto para algunas personas. Obviamente si queremos adquirirlo podemos hacerlo, de hecho no estoy diciendo que no vale la pena, solamente mencioné que tendríamos un rendimiento similar a lo que ya vemos actualmente, pero si será nuestra primera consola o estamos buscando una consola de videojuegos, creo que podemos elegir este modelo sin ningún problema. Espero les haya gustado este video, como siempre yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao.